Hola a todos. Es un placer estar aquí. El día de hoy quiero compartir con ustedes diversas opiniones sobre el tema de la reforma laboral y demás reformas que el Congreso corrupto de Colombia se ha dedicado a hundir únicamente por llevarle la contraria a Gustavo Petro. Invito a quedarse hasta el final. Dale like, comentar, compartir y descubrir más contenidos. Mil gracias por suscribirse a mi canal. Un abrazo. Atención, trabajadores de Colombia. Informan los medios de comunicación que 7 senadores quieren dejarlos sin pago de horas extras después de las 7 de la noche, sin recargos dominicales y festivos del 100%, sin ampliación de la licencia de paternidad y sin otra innumerable cantidad de derechos laborales que trae la reforma laboral. Es falso que la reforma aumente la informalidad. Dijeron lo mismo del aumento en el salario mínimo y no ocurrió. Es falso que genere desempleo. Más ingresos justos significan más consumo y más empleo. Estos congresistas que ganan más de 40 millones de pesos al mes quieren que los trabajadores sigan esclavizados con salarios miserables mientras el gran capital acumula obscenas riquezas gracias al trabajo de la gente. Trabajadores colombianos, con nuestra bancada defenderemos junto a nuestro gobierno la reforma. Los convoco a ustedes a hacer lo mismo desde las calles. Compartamos este video entre el pueblo trabajador. Atención, les voy a presentar a los 8 senadores de derecha que tienen virtualmente hundida la reforma laboral y le acaban de negar a usted como trabajador y trabajadora que regresen los pagos dominicales, los recargos nocturnos y los festivos que quitó el uribismo. Acaban de negar también que 50.000 jóvenes aprendices del SENA tengan un salario mínimo. Negaron con su voto negativo de hoy que se formalizaran a 40.000 madres comunitarias. Le niegan el pago a los internos de la medicina. Niegan el pago de la licencia menstrual que estaba prevista en la reforma. Con su voto negativo de hoy golpearon a más de 1.300.000 trabajadores colombianos. Le niegan a los aprendices del SENA el carácter laboral de sus contratos de aprendizaje. Fue un gobierno de ellos, el de Uribe, que les quitó los derechos laborales y hoy hacen lo mismo cuando el gobierno del cambio del presidente Gustavo Petro plantea una reforma laboral al país para reivindicar esos derechos laborales de los colombianos. Estos son, ojo, los 8 senadores de la Comisión Séptima que firmaron la ponencia negativa de esta reforma laboral, que se oponen a que usted tenga derechos laborales solo por defender intereses de banqueros, de grandes industriales, de dueños de EPS y del gran capital. Son el señor Miguel Ángel Pinto del Partido Liberal, le negó sus derechos laborales. El señor Alirio Barrera y Honorio Enrique, ambos del Centro Democrático, le negaron sus derechos laborales. La señora Ana Paola Agudelo del Partido Mira le niega sus derechos laborales. La señora Berenice Bedoya del ASI le niega sus derechos laborales. La señora Lorena Ríos de Colombia Justa Libres le niega sus derechos laborales. Las señoras Esperanza Andrade y Nadia Blel del Partido Conservador, ambas le negaron sus derechos laborales. Y estos 8 han contado con el apoyo y el respaldo de la traicionera verde Catherine Miranda, de Todo Cambio Radical, de todos los representantes del neoliberalismo, del esclavismo moderno, de la extrema derecha que tanto daño le han hecho a este país. ¿Qué viene ahora? El presidente Petro dijo que buscará que esta decisión sea reversible, pero sobre el engaño solo nos llevarán a más violencia. Que el pueblo trabajador de Colombia sepa quiénes fueron los que los han traicionado. Como integrante del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores y en mi calidad de expresidente de FECODE, quiero responderle a los señores precandidatos y precandidatas del Centro Democrático. La educación no se impone con castigos ni con miedo. En tiempos donde el autoritarismo intenta disfrazarse de propuestas de campaña, desafortunadamente resurge la mentalidad retrógrada de la letra con sangre entra, como si la educación fuera un acto de sometimiento y no un proceso de formación crítica y humanista. El uribismo, un partido político investigado por múltiples violaciones a los derechos humanos, ha vuelto a poner en la mira a FECODE, promoviendo sanciones y persecución contra el magisterio colombiano. No se trata de una reforma educativa ni de mejorar la calidad de la enseñanza, sino de una estrategia para llegar al poder a costa de debilitar a los docentes, que históricamente han sido una de las mayores resistencias al modelo autoritario y privatizador que promueve. No es casualidad que quienes han defendido la represión, la censura y la militarización de la sociedad ahora quieran perseguir a los maestros y maestras.
estigmatizan la educación pública y buscan imponer un modelo de disciplina y obediencia donde el pensamiento crítico sea castigado y la protesta social sea silenciada. Pero la educación no se impone con amenazas ni se mejora con castigos, se construye con dignidad, con condiciones justas para los docentes, jóvenes y niños de nuestro país, y con un modelo que verdaderamente fortalezca la educación pública. Quienes defienden la educación como un derecho deben rechazar con firmeza estos intentos de usar la enseñanza como un arma electoral. La historia ya demostró que la educación del miedo solo genera sociedades sumisas, mientras que la educación libre y crítica forma ciudadanos capaces de defender la democracia y la justicia social. Siempre en defensa de FECODE, del magisterio colombiano, de la educación pública, de los jóvenes, niños y niñas de nuestro país y, por supuesto, volveremos a derrotar al Centro Democrático en el 2026 en el proceso democrático y electoral. Frente al anuncio de que se tiene mayorías en la Comisión Séptima del Senado para hundir la reforma laboral, integrada por la tecnocracia neoliberal y la extrema derecha y el uribismo, el Comando Nacional Unitario, integrado por las 3 centrales obreras, CUT, CGT, CTC, y las 2 confederaciones de pensionados, la CPC y la CDP, adicionalmente con la Asamblea Nacional Popular que se reunió el pasado 14 y 15 de septiembre por las reformas sociales, la paz total y la unidad del pueblo, estamos convocando a una amplísima movilización en todo el país de rechazo y de protesta a esta decisión del Congreso de la República que hunde la reforma laboral, una reforma hecha para recuperar derechos. Esta es la respuesta desafortunada de la extrema derecha, el uribismo y de la tecnocracia frente a los reclamos insistentes de la población. Todos a la calle el 18 de marzo en todo el país. Hoy los aprendices del SENA nos movilizamos para exigirle a los senadores de la Comisión Séptima del Senado que nos respeten nuestros derechos laborales. Porque los aprendices del SENA merecen un contrato de aprendizaje con carácter laboral. ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! ¡Me lo merezco! ¡Contrato laboral! Soy estudiante, hijo de obrero, de campesino, de indígena, loco, soy estudiante. Vamos a la lucha a defender la educación. Ahora toca que te respondo. Soy estudiante, hijo de obrero, de campesino, de indígena, loco. Me lo merezco, contrato laboral. Nosotros los jóvenes tenemos que asumir la responsabilidad de este país, que es para nosotros y para las futuras generaciones. Hoy estamos viendo lo que es la lucha organizada. Que estemos aquí es la representación de lo que podemos hacer los jóvenes cuando nos organizamos en pro de un bien común. Este Congreso, las próximas veces que vengamos, tiene que estar atiborrado de presidente del SENA. ¿Qué necesitamos hacer? Una movilización nacional en pro del contrato y la reforma laboral. Necesitamos movernos en todas las regiones, en todo el país, que en toda Colombia nos escuchen diciendo me lo merezco, contrato laboral. Por lo menos es indelicado que 8 senadores en la Comisión Séptima entierren la reforma laboral. Nos impide nuevamente a 100 senadores y senadoras discutir una reforma indispensable para los trabajadores colombianos. Y a mí me parece que lo que tratamos de hacer con la reforma es recuperar los derechos perdidos que nos quitaron algunos gobiernos. Lo más lamentable de todo es que el presidente del Congreso, usted, doctor Efraín Cepeda, se declare el jefe de la banda. Aquí tengo precisamente la grabación que le hicieron a usted algunos medios cuando se declaró jefe de la banda para hundir las reformas.
Pero negarnos a nosotros la posibilidad de que la discutamos en la plenaria me parece una cosa que no se debe realizar. ¿Por qué? Porque aquí estamos acostumbrados, señor presidente, a aprobar una serie de leyes que no tienen ninguna incidencia en el país, absolutamente ninguna, solamente por demostrar que se está trabajando. Y reformas como la que se propuso en la reforma laboral, la recuperación de los derechos perdidos. Fíjense bien, al Centro Democrático le echan casi 9.000 millones de pesos los empresarios. ¿Ustedes creen que ellos van a votar por los pobres, los trabajadores? Miren quién pone la plata. Ahora ustedes se aterran de que ellos quieran hundir la reforma que beneficia a los trabajadores y le cobra a algunos empresarios. Y así ustedes son ilusos. Los reciben en elecciones. Creen que los van a apoyar a ustedes a mejorar su vida. Y algunos hasta piden que les den cosas para votar y refrigerios. Ahí tienen. Eso es lo que tenemos. Mire, ¿quiénes ponen la plata de ellos? ¿Y para quiénes funcionan ellos? No sean ilusos. Se cayó la reforma laboral, el derecho a las horas extras, el derecho de los ciudadanos al recargo nocturno, el derecho al recargo dominical y festivo. El Congreso es una banda criminal dedicada a la extorsión. Hace unos días dije esto. Lamento ser ave de mal agüero, pero no creo en ese Congreso. Creo que van a hundir la reforma a la salud por más buenas intenciones que tenga el gobierno. La dejan pasar en la Cámara para luego hundirla en el Senado mientras extorsionan al gobierno por puestos. Es lo que han hecho estos 3 años y les aseguro que es lo que van a seguir haciendo. Guarden mis palabras. Yo quiero decirle al gobierno que llegó la hora de ponerle fin a la ingenuidad. El Congreso va a tumbar todas las reformas, no solo la laboral, la de la salud, la de las pensiones, y la que la dejen viva, la reforma que dejen viva, se la van a dejar a la Corte Constitucional para que sea ella la que la tumbe. El Congreso se ha burlado del gobierno, se burla de los trabajadores y se va a seguir burlando de Colombia. No son las reformas las que se deberían caer, sino ese Congreso.